¿Cómo hacer en vísperas del Día de los Trabajadores para expresar que sin ellos no hay empresarios? ¿Cómo hacer para explicar que sin empresarios no hay empleo? ¿Y cómo hacer para explicar que empresarios y trabajadores en una pandemia quedan reducidos si no hay un Estado fuerte? Y allí empieza entonces una explicación de cuáles deben ser los privilegios en una sociedad organizada donde el Estado debe ser protagonista, porque no lo decimos nosotros, sino que las circunstancias de la historia así lo muestran. La principal potencia capitalista de la empresa privada, Estados Unidos, tuvo que recurrir al Estado, el Estado tuvo que socorrer con dólares que habilitó a toda la sociedad para que pudiera consumir, y ahora el presidente norteamericano le está poniendo una tasa elevada en los impuestos a las fortunas para poder ayudar a los que menos tienen, a los desocupados y a los que viven en las calles de la principal potencia capitalista privada del mundo. ¿Cómo hacer para explicarles a aquellos que hablan del privatismo y del liberalismo económico todo el tiempo que sin un Estado no hay nada, ni siquiera empresas? Y a partir de allí, ¿cómo se puede dividir la angurria empresaria del empleador con la necesidad básica del trabajador? Miren, todo esto quedó muy reducido fácilmente en los años más felices de la Argentina. Porque Perón entendió que la única manera de poder hacer justicia social había que establecer la soberanía política. Que desde esa soberanía política se iba a tomar una decisión clave, independencia económica. Y que con independencia económica y soberanía política solamente así se podría realizar la justicia social. Por eso la fundación primero se llamó de ayuda social, porque primero hubo que ayudar y socorrer, pero después la administración de la justicia quedó plasmada en la Constitución del 49 en los derechos del trabajador. Claro, en este tiempo donde todo parece tan lejano y tan extraño, por más vueltas que se le dé, por más intentos de presentarlo de otra forma, las vacunas, las pocas que hay en el mundo, se venden de empresas privadas a estados. No se venden de empresas privadas, de laboratorios privados a otros laboratorios. No. Se venden de empresas privadas, laboratorios privados de un estado determinado, al estado comprador del otro. En realidad se venden de estado a estado. Porque es un tema político, es un tema de la geopolítica, es un tema de manejo de la salud, o controlo de la salud, y controlo el desarrollo humano en un planeta que aquel adelantado de Perón decía que en el 2000, si no se resolvía la distribución de la riqueza en formas equitativas, iba a haber que inventar algo para eliminar a los habitantes del planeta Tierra, y decía él, una bomba de 500 megatones o la guerra bacteriológica. Bueno, puede ser un accidente, puede ser creado, pero estamos en esa etapa, en la etapa que él preanunció. Y estamos a 20 años, 21 años del año 2000, y la sociedad universal no ha encontrado ninguna solución, y el Estado sigue siendo la única solución. En el Estado conviven empresas privadas y trabajadores, y sin Estado no hay ni trabajo, ni empresarios, ni trabajadores. Aclarado esto, y entendiendo de qué estamos hablando, mañana, en el Día del Trabajador, es un día absolutamente atípico en la Argentina, porque ahora los dirigentes sindicales están preocupados para no perder la fuente laboral por un lado y para no perder la carrera de la inflación por el otro, porque cada vez que terminan de arreglar una paritaria o un convenio, resulta que las maniobras de la especulación derrotan inmediatamente lo conseguido. ¿Y por qué es esto? Porque está manejada la economía por tecnócratas y no por políticos. Y los políticos no entienden que es una cuestión de política económica y no de economía política. Y entonces, una vez que son electos, tocan los timbres y llaman a los expertos.
Y como ellos no entienden de economía, los expertos dicen que es saber, y cada uno lo lleva para el lado que parece. Y así viene la hambruna, así viene la cesación de trabajo, así viene el vos ya votaste, andate tranquilo, que ocurrió en el preperonismo, donde el peón de campo le daba la libreta al patrón para que el patrón votara por el candidato que él quería y no que el ciudadano decía. Y así estamos en aquel preperonismo hasta la aparición de Juan Perón y la modificación absoluta de las razones de vida social, económicas y de soberanía. Pero claro, se ha hecho todo en gran esfuerzo y se regresó al preperonismo. Hemos regresado a lo mismo. Hemos regresado a la pelea de todos los días para preservar una fuente de trabajo y a la injusticia social todo el tiempo. Y entonces hoy, en vísperas del Día del Trabajador, con tantas cosas por hablar, queremos hacerle homenaje y recordar a los mártires del trabajo, a los trabajadores. Y fíjense en ustedes qué cosa notable. Se conmemora mañana en todo el mundo, menos en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque en Chicago ellos fueron responsables en aquel tiempo de lo que después aquella lucha con la muerte de personas trajo a las famosas 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de diversión. Que después el capitalismo con el tiempo lo tragó todo eso y trató de que la gente trabajara 15 y 16 horas para poder vivir. En la Argentina, los derechos que Perón le entregó y que le dio a los trabajadores no fueron valorados en su dimensión en el momento adecuado. No se defendió como se debió defender lo que se había dado porque la sociedad se había acostumbrado a creer que era una cosa que iba a ser permanente. No, era un derecho adquirido por un presidente que había establecido la forma de que su pueblo fuera feliz, pero después cuando él no estaba había que sostener eso. Y las dictaduras y las proscripciones y el 41-61, los fusilamientos y el bombardeo y todo lo que queda en la historia registrado siempre contra el pueblo, hizo que la primera resistencia para cambiar eso naciera del movimiento obrero, como también el movimiento obrero en la última cruel dictadura le hizo un paro en vísperas de Malvinas contra toda la clase política que estaba tomando café en su casa. La columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero, el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional, y mañana la fiesta de los trabajadores tiene para el peronista un sabor muy especial, porque con Perón dejó de ser el Día del Trabajo, que parecía un homenaje a la creación de la relación de dependencia y solamente valía el trabajo, para pasar a ser el Día de los Trabajadores. Porque sin trabajadores no hay trabajo, sin empresarios no hay trabajadores, pero también sin empresarios y sin trabajadores que estén entendiendo que solamente cuando hay un Estado que es protagonista se puede vivir y convivir en una sociedad mixta, no hay forma de salir. Y hay muchos empresarios argentinos que se han hecho ricos con la teta del Estado, pero cuando usted los escucha hablar, son los primeros que critican al estatismo, son los primeros que se quejan del movimiento obrero y son los primeros que evaden y que están apareciendo en los Paraná Papers o aparecen también en Punta del Este o se hacen ahora, que es la última noticia, ciudadanos uruguayos. Aunque usted no lo crea, mañana es el Día de los Trabajadores y nosotros no nos podemos olvidar, porque costó mucho sacrificio, costó mucha sangre y el peronismo puso gran parte de esa sangre en la lucha de todos los tiempos. Para algunos es el Día Internacional, para los argentinos es el día en que se transformaron las banderas internacionales en una bandera nacional, porque estaba la patria justa, libre y soberana con toda la fuerza de una Argentina potencia.